la clase anterior habíamos visto que entre dos cuerpos que poseen carga, pues había una interacción que llamábamos fuerza eléctrica. Esta fuerza eléctrica depende de una constante de proporcionalidad que denominamos letra K, lo representamos con la letra K, tiene un valor de 9 por 10 a la 9. Luego también es proporcional esta fuerza al valor de la carga de cada uno de los cuerpos y va dividido entre el cuadrado de la distancia que hay entre ambos cuerpos. Y habíamos visto que entre mayor sea esa distancia, menor es el valor de la fuerza. Digamos que el elemento más importante y en el que no deberían fallar ustedes cuando hagan el examen es no equivocarse en elevar la distancia que hay entre las cargas al cuadrado. No equivocarse en esa parte porque si, por ejemplo, dividen entre 2, en realidad, pues tendrían que haber dividido entre 4, entonces van a tener una fuerza o una respuesta que será el doble de la respuesta real. Si dividen entre 10, en lugar de dividir entre 100, van a tener pues una respuesta 10 veces, 10 veces mayor a la que debería, a la correcta. Entonces, este valor de la fuerza eléctrica es muy sensible a la distancia que hay entre las cargas. Vimos que hay cargas de signo positivo, hay cargas de signo negativo, cargas de diferentes signos se atraen, cargas de igual signo se repelen. Entonces, la idea ahora es movernos y cambiar de paradigma. Antes, pues, decíamos que para que existiera la fuerza eléctrica, deberían haber por lo menos dos cargas. La carga, bueno, llamemos una carga de referencia. Vamos a hacerla en color rojo mejor. Una carga de referencia y, bueno, otra carga que nosotros pues tenemos por ahí. Esto lo vamos a cambiar. Bueno, vamos a cambiar la forma en la que vemos esta interacción eléctrica. Lo que pasa es que si yo tengo esto, por ejemplo, si yo tengo esto, yo sé que aquí pues habrá una fuerza de atracción. Mi carga 1 va a hacer una fuerza de atracción a la carga 2. Y esa fuerza de atracción pues estará dependiendo de la distancia que hay entre 1 y 2. Luego, si yo vengo y coloco otra carga por acá, llamémosle Q3, pues yo sé que eh, esa fuerza va a ser, esa fuerza también pues estará relacionada con la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 3. Y si yo coloco una carga 4, pues habrá también una interacción entre esa carga 1 y la carga 4. No lo voy a dibujar. Entonces, lo que se pensó fue lo siguiente: ¿qué tal si no es necesario que existan estas cargas? No es, digamos, no es necesario que existan estas cargas para saber que va a existir una interacción cuando yo las coloque. Visto de otra forma, la carga 1 puede estar anunciando su presencia en el espacio, en todo el espacio que le rodea. De manera que no es necesario que yo tenga las cargas ahí para saber que va a haber interacción de tipo eléctrico. Entonces, la forma de verlo es que tenemos la carga Q, y es Q1, y esta de alguna forma está anunciando su presencia en todo el espacio. Entonces, prácticamente lo que hemos hecho nosotros es tomar la expresión de la fuerza eléctrica, tomar la expresión de la fuerza eléctrica
y sacar la carga 2, sacar la carga 2 de la ecuación, digamos, quitar la carga 2, dejar únicamente la carga 1. Y así entonces nosotros obtenemos algo que se va a llamar campo eléctrico. Por cierto, esto era así. Campo eléctrico, donde el campo eléctrico pues solo depende de la carga que lo está generando, en este caso la carga 1. Y ya no tenemos, ya no hablamos del cuadrado de la distancia entre 1 y 2, sino que decimos el cuadrado de una distancia en cualquier dirección. Entonces, sin importar dónde yo ponga la carga, pues yo voy a tener ahí un valor ya de campo eléctrico. Hago la analogía con un router, ¿sí? Que genera mi red inalámbrica. Entonces, el router genera una red inalámbrica y usted se puede conectar desde su habitación, se puede conectar, digamos, desde un segundo piso, se puede conectar incluso si está afuera de la instalación y siempre y cuando la intensidad de la señal sea lo suficientemente alta, se va a poder conectar. Se puede conectar estando cerca del router inalámbrico y la señal le va a decir que es excelente porque la intensidad es mayor. Entonces el campo eléctrico funciona más o menos, bueno, funciona de una forma similar a la de la red inalámbrica generada por el router. Usted muchas veces ni siquiera sabe dónde está el router, pero sabe que está porque hay una red inalámbrica. Y esto pasa pues en los centros comerciales. Usted va al centro comercial y en su teléfono observa que hay una red inalámbrica. Usted no sabe dónde está el router, ni sabe la cantidad de routers que hay, pero sí observa las redes inalámbricas. Claro, para observar el campo eléctrico y para observar las redes inalámbricas, pues para el campo eléctrico, para observar el campo eléctrico, usted necesita, o para sentir, digamos, o para sentir, o para interactuar, digámoslo de esta forma, es más formal así. Para interactuar con este campo eléctrico, usted necesita ser un cuerpo que posea carga. De la misma forma, para interactuar con la red inalámbrica, usted necesita un teléfono que pueda o que tenga una antena para red inalámbrica. O una computadora que posea una antena para red inalámbrica o una tarjeta de red inalámbrica. De esa forma usted puede interactuar con la red inalámbrica. Si usted no llevó su teléfono, la red inalámbrica está ahí, pero usted no sabe que está ahí, ni puede interactuar con dicha red porque no tiene manera de hacerlo. De la misma forma, si yo aquí coloco, por ejemplo, un cuerpo de carga neutra, ni positiva ni negativa, pues él no va a interactuar con el campo eléctrico. En cambio, si yo coloco un cuerpo que sí está cargado, sí va a existir, sí va a existir entonces una interacción con el campo eléctrico. Para una carga puntual, el campo eléctrico irá en todas las direcciones y digamos que se esparce o se dibuja, va en dirección radial, es decir, va en todas las direcciones, va en todas las direcciones y de forma radial. Y de la misma forma que la fuerza eléctrica, el campo eléctrico pues es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. De manera que entre más lejos se encuentre la carga, pues más débil será el campo eléctrico y por lo tanto más débil será la fuerza eléctrica. De esta forma, si yo tengo acá un campo eléctrico, si yo tengo un campo eléctrico acá, llamémosle E, no sabemos dónde está la carga que lo produce, pero sabemos que debe haber una carga que produzca este campo eléctrico. Y entonces y usted conoce, ¿verdad? El valor del campo eléctrico. Y usted coloca aquí dos cargas, una carga con signo negativo y una carga con signo positivo.
Y bueno, cuando usted coloque esas cargas, cuando estén dentro de la influencia de este campo eléctrico, pues aparecerá la fuerza eléctrica. Si la carga es del mismo signo que la carga fuente, la carga que produjo el campo eléctrico, de manera que aquí tenemos el campo eléctrico producido por una carga positiva. Si yo coloco una carga positiva, entonces la dirección de la fuerza es la misma dirección del campo eléctrico. En cambio, si lo que coloco aquí si lo que coloco es una carga negativa, entonces la fuerza eléctrica irá en dirección opuesta al campo eléctrico. De manera que yo puedo encontrar la fuerza, en este caso la fuerza eléctrica sería menos Q por E. Y entonces esto me indica a mí que la fuerza va en dirección opuesta a la dirección del campo eléctrico. Ocurrirá entonces cuando los signos de la carga que produjo el campo eléctrico y la carga que yo estoy colocando son diferentes. En cambio, si el signo es el mismo, entonces la dirección de la fuerza será la misma dirección del campo eléctrico. Hay algunas características que posee el campo eléctrico. Digamos que yo tengo dos cargas en este caso de diferente signo, por acá, del mismo signo, perdón, que voy a colocar de diferente signo. Entonces, hay ciertas propiedades que se deben cumplir a la hora de dibujar el campo eléctrico. Lo primero es que las líneas de campo eléctrico no se cortan entre sí, no se cortan entre sí, pero sí pueden curvarse de esta manera. Las líneas de campo eléctrico no se cortan. Entonces, si a usted alguna vez le toca dibujar un campo eléctrico, sepa que estas líneas no se van a cortar nunca. No se tocan ni se cortan. Y entonces, si yo tengo dos cargas acá del mismo signo, pues las líneas de campo eléctrico podrán ir de esta manera. Las del otro lado, pues quizá ni se miren afectadas. Y entonces, si tengo yo dos cargas del mismo signo, aquí en medio, yo voy a tener una región de campo eléctrico igual a cero. Porque como estas líneas no se pueden cortar ni tocar, en algún punto en medio de ellas, pues el campo eléctrico será igual a cero. Visto de forma gráfica es así. Eh, ya visto matemáticamente, podemos decir que es que las líneas de campo se anulan entre sí porque van en direcciones opuestas y por eso es que en medio, en esa región en medio de las cargas, no hay campo eléctrico. De manera que yo aquí en medio puedo colocar un cuerpo cargado y y no sufrirá ninguna fuerza eléctrica, no va a percibir ninguna fuerza eléctrica, puesto que en esa región no hay campo eléctrico. Pero ¿qué pasa si son de signos diferentes? Vamos a dibujarlo un poco más abajo. Si son de signos diferentes, entonces aquí lo que ocurre es lo siguiente. Para una carga negativa, las líneas de campo eléctrico no van hacia afuera. Bueno, tiene que haber una diferencia, ¿sí? Y entonces aquí, en la carga negativa, las líneas de campo eléctrico van hacia adentro, siempre van en dirección radial, pero hacia el centro, es decir, hacia el centro, hacia donde se encuentra la carga. Y entonces, aquí lo voy a dibujar la mitad en rojo.
las líneas de campo eléctrico para la positiva van hacia afuera y como las líneas de campo eléctrico de la negativa van hacia adentro, pues yo aquí no voy a tener un campo eléctrico igual a cero. No voy a tener un campo eléctrico igual a cero, sino que vamos a tener siempre, vamos a tener en toda la región siempre campo eléctrico, pero siempre se va a cumplir que esas líneas de campo no se van a, no se van a, no se van a tocar, ni se van a cortar. Entonces, yo aquí en la región, entre las dos cargas, sí va a haber un campo eléctrico e incluso será más intenso que si solo hubiera una carga porque se suma la contribución de ambas, se suma la contribución de ambas cargas. Entonces, acá tendré un campo eléctrico en medio de ellas, un campo eléctrico más intenso. Y este sería pues el principio de los capacitores. Pues un capacitor, vamos a tener dos placas conductoras, una con carga positiva, la otra con carga negativa. Entonces, idealmente, todo el campo eléctrico se va a concentrar en la región entre las placas. Y aunque idealmente, ¿verdad? Bien, entonces, desde el punto de vista matemático, el campo eléctrico neto en cualquiera de los dos, en cualquiera de estos dos sistemas, ¿verdad? Pueden haber más de, por cierto, pueden haber más de dos cargas, pueden haber una cantidad infinita de cargas, pero lo que se tiene que cumplir es que en cualquiera de todos estos, de estos dos sistemas o en cualquier otro sistema, el campo eléctrico neto es igual al campo eléctrico de la carga 1 más el campo eléctrico de la carga 2. Entonces, esto es una suma vectorial, de manera que se toma en cuenta la dirección del campo. Por eso es que aquí el campo, por eso es que en esta región, en medio de las dos cargas positivas, el campo eléctrico dio cero, porque de parte de esta carga, la dirección del campo es hacia la derecha, pero de la otra, la dirección del campo es hacia la izquierda. Y bueno, considerando que las dos cargas son de la misma, ambos cuerpos tienen la misma cantidad de carga, entonces por eso se anulan al hacer la suma. Y si tienen diferente tipo de carga, pues siempre va a existir esta región de campo igual a cero, de campo eléctrico igual a cero, solo que se correrá un poco más a la izquierda o un poco más a la derecha, pero siempre va a existir. Porque recuerden que, digamos, si usted aquí tiene el campo eléctrico 1, digamos a 1 metro, y pues más acá, aquí más arriba, va a tener, digamos, tiene el campo eléctrico 2 a 2 metros, digamos, de la carga. Entonces, en realidad, pues ya usted tiene, ya, sí, ya usted aquí tiene el campo eléctrico 1, pero dividido entre 4. Entonces, cada vez va perdiendo, pues, perdón, el campo eléctrico sí, y al igual que la fuerza eléctrica, disminuyen con el cuadrado de la distancia. Entonces, si usted tiene más de una carga, si usted tiene dos cargas, por ejemplo, el campo eléctrico neto será la suma de los campos eléctricos. Y si usted ya conoce el campo eléctrico neto y coloca una carga de prueba ahí adentro, digamos una carga positiva, a esa le llamamos carga de prueba. Entonces, la fuerza, llamémosle QP, carga de prueba. Entonces, la fuerza eléctrica será el producto de QP. Por cierto, perdón, aquí. La fuerza eléctrica neta será QP multiplicada por el campo eléctrico neto. La fuerza eléctrica neta
Voy a poner bien esto porque es que ahora sí, la fuerza eléctrica neta será igual a QP, a la carga de prueba, el valor de la carga de prueba, multiplicado por el campo eléctrico neto. Y en este caso, como es una carga positiva la que yo he colocado, la fuerza eléctrica irá en la misma dirección del campo eléctrico que, si ustedes lo observan aquí en el dibujo, pues la fuerza eléctrica que experimenta QP debería ir en esta dirección porque esa es la dirección del campo eléctrico que hay en esa región. Bien, entonces el campo eléctrico pues me sirve para calcular la fuerza, para calcular la fuerza eléctrica, digamos, no les diría que es otro método, pero sí desde otra perspectiva, ya no como la interacción entre cargas, sino como la interacción entre la carga y el campo. Es decir, la interacción entre la carga y el entorno de la carga. Esa sería pues ese sería pues el enfoque. Bien, tenemos que avanzar, ¿verdad? Con el contenido. Entonces, nosotros aquí ya hemos visto ya hemos visto pues fuerza eléctrica, esta nueva interacción que hay entre cuerpos cargados. Hemos visto fuerza eléctrica y hemos visto campo eléctrico, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a estudiar, así como en física médica, en biofísica seguimos la misma aproximación, el mismo orden de temas. Y entonces, como seguimos el mismo orden de temas, nosotros tenemos que estudiar ahora la parte de trabajo y energía eléctrica. Así, ese mismo orden fue el que ustedes tomaron eh, su clase de, en su clase de física médica, pues. De manera que aquí también podemos hablar de trabajo y energía. En este caso, la energía es energía potencial eléctrica. Vamos a correr esto. Entonces, nosotros, bueno, ustedes, mejor dicho, ya habían visto la definición de trabajo, ¿verdad? Como el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento. Pues esa misma aproximación se sigue aquí en biofísica. Nosotros, digamos, si yo tengo una carga 1, digamos que yo esa carga eh, la traigo de alguna manera, ¿verdad? Yo logro mover esa carga desde el infinito hasta cierto punto y pues no hubo ninguna interacción con ni con otra carga ni con otro campo, entonces yo tranquilamente no realizo trabajo, no realizo trabajo ni gasto energía para mover esta primera carga. Pero si yo quiero traer una segunda carga, la carga Q2, y yo la quiero poner en este punto, a esta distancia de Q1, si yo la quiero poner ahí, bueno, yo la puedo traer, yo tengo que, perdón, hacer un trabajo. Yo necesito hacer un trabajo. ¿Qué trabajo necesito hacer? Bueno, tengo que luchar, digamos, en contra de la repulsión. Yo tengo que luchar en contra de la repulsión, de la fuerza de repulsión que me va a generar Q1. Entonces, traer a Q1 desde el infinito hasta este punto fue gratis. No gasté, en principio no tuve que hacer trabajo. Pero para traer a Q2,
si necesito hacer un trabajo en contra de Q1. Y si yo quisiera traer una carga Q3, entonces yo tengo que considerar la fuerza de repulsión entre que me ejercerá Q1 y la fuerza de repulsión que me ejercerá Q2. Porque, bueno, tendré que hacer entonces tendré que hacer trabajo. Y así formar un sistema de cargas. Yo lo puedo hacer, ¿verdad? Gastaré trabajo, digamos, tendré que realizar un trabajo en contra de la fuerza eléctrica, pero al mismo tiempo yo estaré acumulando energía eléctrica. Yo estaría acumulando energía eléctrica. Entonces, la expresión, la expresión del trabajo es que si yo quiero traer, si yo quiero mover, por ejemplo, una carga desde el punto A hasta el punto B, entonces el trabajo, ¿verdad? Será el producto punto de la fuerza por el desplazamiento. En este caso, ¿cuál fuerza? La fuerza eléctrica. Y entonces, esto será KQ1. Bueno, si quisiera traer la carga 2, ¿verdad? Sería KQ1 por Q2 sobre, pues, en este caso, R cuadrado, multiplicado por el desplazamiento. Sí, por el desplazamiento, sí. De manera que, ok, perdón. Aquí en el punto A menos el KQ1, Q2 sobre bueno, el punto B. Aquí sería para el desplazamiento de A a B. Entonces, bueno, aquí se cancelará el cuadrado, me quedará simplemente el trabajo como KQ1 por Q2 sobre RA menos KQ1 Q2 sobre RB. Este será entonces el trabajo que necesito realizar yo para mover la carga de A a B. Una vez que la carga Q2 de A a B, una vez que yo ya tengo la carga Q1. Y entonces hay una relación entre el trabajo y el cambio en la energía potencial que está dado de esta forma. Esto también es de la clase de física general, física médica, perdón, física médica, donde, bueno, donde pues de aquí yo puedo decir que la energía potencial eléctrica es igual a esta expresión KQ1 por Q2 sobre R. En este caso, sobre la R sería de nuevo, la distancia que separa, en este caso, las cargas. Eso sería la energía potencial eléctrica. Esto es una manera similar en cómo se dedujo la expresión para la energía potencial gravitacional. ¿Se acuerdan? Era mgh, donde h representa la altura del objeto. Y entonces, a mayor altura, pues más energía potencial gravitatoria tiene. Pues bueno, algo similar aquí. Entre más cerca yo coloque las cargas, pues más energía potencial eléctrica voy a tener. Ok. Energía potencial eléctrica. Y como bueno, como comentaba la sección anterior, ¿por qué yo querría tener
¿Por qué necesitaría yo acumular energía potencial eléctrica? Bueno, hay diversas aplicaciones donde usted necesita, pues, juntar cargas, acumular cargas, pues, para tener una mayor cantidad de energía potencial eléctrica. Les hacía el ejemplo de el tubo de los rayos X o los detectores de radiación, o incluso en televisores antiguos, el tubo de rayos catódicos. Pues son algunas aplicaciones donde yo quiero tener bastante carga y entonces, obviamente, tener una mayor energía potencial eléctrica acumulada, porque cuando eso se convierte en otro tipo de energía, pues a mí me permitirá, por ejemplo, generar rayos X o, por ejemplo, formar una imagen en una pantalla de televisión. Así funcionaban los televisores antiguos con este eh, tubo de rayos catódicos. Prácticamente lo que hacía era disparar electrones a la pantalla de su televisor, bueno, a la pantalla, entonces se formaban las imágenes y bueno, así funcionaba antes esa tecnología. Como esto es una energía, de la misma forma el trabajo, sigue siendo el mismo trabajo que ustedes estudiaron que ustedes estudiaron en física médica. Esto se mide en joules, ¿sí? Esto se mide en joules. Recuerden que, bueno, lo vamos a hacer. ¿Por qué digo yo que se mide en joules? Bueno, recuerden que el K la constante K está en Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Usted tiene ahí el producto de dos cargas, o sea que tiene Coulomb cuadrado. Y eso está dividido entre R, que le estaría dando tendría unidades de metro, tendría las unidades de metro. Entonces usted acá puede cancelar Coulomb cuadrado con Coulomb cuadrado. El metro cancelará el cuadrado que está por ahí y al final esto le debe quedar en Newton metro. Y el Newton metro es la definición del Joule. Por lo tanto, pues esto sigue siendo, las unidades son correctas, la expresión tiene las unidades correctas, es dimensionalmente correcta y bueno, sigue siendo una energía. La cuestión está aquí, entonces, es que si usted no, bueno, aquí es el ejemplo para dos cargas, pero usted, yo no necesito normalmente, juntar dos cargas, yo necesito juntar muchas cargas. Entonces, si usted tiene aquí Q1 y usted no solo quiere juntar a Q1, no solo quiere tener a Q1, quiere tener Q2, Q3, QN, bueno, sí, QN le vamos a poner. Entre más cargas usted quiera juntar, pues mayor trabajo tendrá que realizar. ¿Por qué? Porque pues eventualmente va a ser una mayor fuerza de repulsión la que usted tiene que vencer. Entonces aquí la expresión para la energía potencial eléctrica es, digamos que yo quiero poner la carga QN en este sistema que tiene Q1, Q2 y Q3. Entonces, para calcular la energía potencial eléctrica en este caso será K por QN. Y aquí vamos a abrir un paréntesis, vamos a decir Q1 por la distancia, dividido, perdón, entre la distancia que hay entre Q1 y QN, más Q2, dividido entre la distancia que hay entre Q2 y QN, más Q3, dividido entre la distancia que hay entre Q3 y QN. Esto solo es la energía, es la energía que va a tener este sistema, que yo necesito para tener este sistema, ¿sí? Ahora bien, solo estoy tomando en cuenta la energía que se necesitó para colocar ahí a QN.
asumiendo que yo ya tengo Q1, Q2 y Q3, pero, o sea, vamos a ponerlo así, pero si usted está formando este sistema desde cero, entonces usted necesita, no solamente necesita esta energía, necesita sumarle la energía que necesitó, por ejemplo, para colocar Q3, que esto era acá, por Q3, multiplicado por, perdón, Q1 sobre R1 más Q2, 1,3 le voy a poner acá, 1N, 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 para que no haya confusión. Q2 sobre R2N más Q3 sobre, perdón, Q3 no va, 1 y 2 nada más, ¿sí? Y tendría que colocar también, al final la energía total de este sistema sería la suma de estas tres energías, sería K por Q2 y va multiplicado por Q1 sobre R12. Entonces, esta sería la energía que necesitó para armar todo ese sistema de 4 cargas. Vean entonces que pues, toda la energía que está acumulada, ¿verdad? Vea que entonces que entre más cargas le coloque yo, pues más energía voy a tener ahí almacenada. Para finalizar el día de hoy, pues decirles que no es necesario, esta cantidad llamada energía eléctrica no es algo que nosotros vamos a encontrar en nuestros aparatos, sino que pues, es lo que nos van a cobrar, ¿verdad? Esto es lo que nos están cobrando siempre en los recibos. La energía eléctrica consumida, pero esta no es una cantidad tan útil, puesto que nuestros aparatos no traen la especificación de energía eléctrica que consumen. La especificación que traen es la potencia eléctrica y también la especificación, como especificación traen la diferencia de potencial eléctrico y la corriente eléctrica, pero la corriente eléctrica no la vamos a ver todavía. Entonces, ¿cómo se define el potencial eléctrico? Bueno, el potencial eléctrico se define a partir de la expresión de la energía eléctrica. Lo vamos a ver entonces el día de mañana. Nos vamos a quedar aquí por el día de hoy. Y